Erasmo y la Chocolata presentan Asesinos Inesperados. Muy bien, Garbanzo, seguimos con Asesinos Inesperados. ¿De quién hablamos el día de hoy, martes, en este caso? Choco, hoy tenemos el caso en Asesinos Inesperados. El tema que le puse fue la invisibilidad de Elena, cómo pudo desaparecer. En el último registro conocido visual donde se le vio a Lena Brooks, ella tenía 28 años, era un pedido de auxilio silencioso y así lo decía ella en sus redes sociales. Escuchemos esto. Hey, help me. Yeah. If you're looking, help me. Just kidding. Just kidding. ¿Cómo que si estás viendo ayuda? No, nada más estoy jugando. Ella va a sus redes sociales y da este grito de ayuda, pide ayuda, Chocó, y dice, por favor, vengan a ayudarme, me están viendo, vengan y ayúdenme, por favor. Y después se queda como un segundito callada y dice, no es cierto, estoy jugando. Y se termina ese video. Pero ¿qué pasa después de esto, Chocó? La situación se pone muy complicada. Este es un caso que la verdad dio muchas vueltas y que al final tiene un twist, como dice el diablito, tiene una manera de terminar que es la verdad muy, muy extraña. ¿Qué pasa con Lena y su novio? Ella vivía con una pareja que la golpeaban, la amenazaban, la amedrentaban, le prohibían tener amistades, le prohibían tener trabajo porque ella le pertenecía a su novio. Esto es lo que dice una de sus vecinas. ¿Qué veían en Lena cuando les tocaba de repente topársela en algún lado? Lena no hablaba mucho. Siempre la veíamos con ese muchacho, ese músico. Se llamaba Travis, creo. Tenía una banda de bar, nada serio. Pero él era agresivo. Todos lo sabían. Era una persona agresiva, Choco, vivía en una relación fea. Entonces ahora como que te empiezas a dar cuenta que el mensaje que ella dio al principio, de alguna manera empieza a tener más forma, empieza a ver un poquito más de... ¿Estará pasando por alguna situación grave esta Lena Brooks? Y eso es lo que empieza aquí una bola de nieve chiquita, de repente a hacerse más grande. Un día la policía recibe varios reportes por disturbios domésticos, pero Lena, de alguna manera extraña, nunca presentó cargos en contra de su novio. Y así es como reportaban estos disturbios. Travis tenía talento, pero era impulsivo. A veces llegaba golpeado, otras veces lo hacía él con Lena. Nunca dijimos nada. En ese tiempo nadie quería meterse. Tuvimos algunos reportes de disturbios domésticos en esa dirección. Nada concluyente. Ella nunca quiso levantar cargos. ¿Ok? ¿Era conflictiva la relación? Era una relación muy tóxica, Choco. Había golpes, y por parte de los dos. O sea, era una situación de verdad muy, muy tóxica, como se ha comentado lo que es la palabra tóxico. Pero de repente llega una noche, y para ser exactos, en la noche del 12 de octubre del año 2000, Travis desaparece. En su cuarto solo estaba su guitarra, su ropa, su carro, todo seguía ahí menos él. Lena va a la jefatura de la policía y ella hace la denuncia por desaparición. Dijo que había visto por última vez a su novio la noche anterior, que salió con sus amigos. Después de eso, ya nadie sabía qué había pasado con Travis. Escucha cómo de repente la policía se da cuenta que él ya no está. Pero mientras la ciudad lo olvidaba, Lena comenzaba a vivir. En los meses siguientes, consiguió un trabajo estable en una tienda. No, era este. Todo cambió la noche del 12 de octubre del 2000. Travis Coleman, el músico de barrio, desapareció sin dejar rastro. Su guitarra quedó en casa. Sus discos, su auto, su ropa, todo estaba allí. Todo, excepto él. No había señales de lucha. No había sangre. Nada extraño. Era como si simplemente se hubiera esfumado. ¿En qué ciudad pasaba esto, Garbanzo? Choco, esto sucede en Pine Bluff, Arkansas, en el año 2000. Es cuando sucede este caso, Choco. Pero mira, aquí la situación empieza a ponerse complicada porque después de que Lena va a la policía y hace de la denuncia de que su novio desaparece, pasaron los meses y los años. Y entonces, pasaron 5 años. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Pues como que de repente la desaparición de Travis quedó en el olvido. Ella empezó de hecho a cambiar su forma de vestir, de ser quien era, consiguió trabajo, arregló su casa y la gente, incluso sus vecinos, ya la veían en la calle ya otra vez
sonriendo, se le veía tranquila, se le veía como una mujer sin miedo, pero algunos no pudieron evitarse preguntarse, oye, espérate, ¿y Travis? Ella cambió su vida, Choco, y así lo explicaban. Pero mientras la ciudad lo olvidaba, Lena comenzaba a vivir. En los meses siguientes, consiguió un trabajo estable en una tienda local, renovó su casa, cambió su apariencia y empezó a sonreír. Era como otra mujer. Empezó a arreglarse más, a salir, incluso retomó clases de costura. Ya no tenía moretones, ya no tenía miedo. Muy bien. Bueno, o sea, cambió ella, lo olvidaban. Regresando, pues nos dices más de esto en Asesinos Inesperados, aquí en el show de Erasmo y la Chocolata. Pero mientras la ciudad lo olvidaba, Lena comenzaba a vivir. En los meses siguientes, consiguió un trabajo estable en una tienda local, renovó su casa, cambió su apariencia y empezó a sonreír. Era como otra mujer. Empezó a arreglarse más, a salir, incluso retomó clases de costura. Ya no tenía moretones, ya no tenía miedo. ¿Y Travis? Y Travis, Choco, ella a la casa donde vivía con su novio, ella se fue a otro lugar. Acuérdate que aquí ya habían pasado 5 años, Choco. 5 años después, precisamente en un mes como hoy, Choco, donde empezaba el verano, el calorcito, en el 2005 la ciudad fue a demoler la casa donde vivía Travis y donde vivía Lena. La ciudad compró la propiedad porque querían construir algo ahí para ellos. Llega el equipo de destrucción, de demolición, y empiezan a cavar, y es cuando encuentran un barril sellado, oxidado, con un cuerpo en descomposición terrible. Escucha cómo lo encontraron estos trabajadores. Nadie desaparece así como así, y menos alguien como Travis. A veces creo que ella sabía más de lo que decía. Los rumores crecieron, pero las pruebas no. El caso fue archivado en 2001 como desaparición voluntaria. Travis nunca apareció y Lena siguió adelante, en silencio. No teníamos nada contra ella. Y en el fondo, muchos pensaban que, si lo que decían de él era cierto, quizá el mundo no perdió mucho. Hablaban de él porque era un hombre violento, Choco, era un hombre que abusaba de Lena, y aquí es donde los hombres encuentran este barril con un cuerpo en descomposición y olía muy, pero muy mal. En julio del 2005, una cuadrilla de construcción comenzaba la demolición de una casa abandonada en la misma calle donde vivieron Lena y Travis. Un proyecto de renovación financiado por la ciudad para combatir el deterioro urbano. Nadie imaginaba lo que hallarían allí. Estábamos quitando el piso viejo cuando uno de mis compañeros encontró algo raro. Parecía un barril enterrado. Pensamos que era basura vieja, pero cuando lo abrimos el olor fue insoportable. El barril, parcialmente oxidado y sellado con cinta, contenía restos humanos en avanzado estado de descomposición. Oh my God, o sea, ¿esto pasó en el 2000 y a los cuántos años? 5 años después, Choco, ella ya estaba viviendo su vida tranquila, andaba sí, o sea, en el 2005. 5 años estuvo ahí este cuerpo, Choco. Oye, se va a ir mal, no quiero ser el abogado del diablo, pero ¿por qué no tiró el barril, no? Y es que, Doggy, es que aquí viene otro twist. Ahorita vas a escuchar al final qué es lo que sucede. Fíjate, Choco, que después de esto, los cuates de la construcción, que han de haber sido unos paisanos, yo creo, hacen el reporte a la policía y la policía no tarda en llegar a la zona de los hechos. En julio del 2005, una cuadrilla de construcción. Cuando le informamos lo encontrado, no lloró, no hizo preguntas, solo dijo, sabía que algún día lo encontrarían. Esa frase fue el comienzo del colapso. Después de esa visita, la policía llegó al lugar en menos de una hora. Al abrir el barril notamos tatuajes en lo que quedaba del brazo. Uno de ellos coincidía con el que sabíamos que tenía Travis. Mandamos muestras al laboratorio forense. En cuestión de días, el ADN confirmó lo impensable. Los restos pertenecían a Travis Coleman. Oficialmente, ya no era una desaparición, era un homicidio. Y Lena Brooks volvió a estar bajo la lupa. Volvimos a buscar a Lena. Ahora vivía en otro barrio. Trabajaba en una tienda de telas. Tenía una vida completamente nueva. Ella me dijo una vez que él no merecía vivir, pero nunca pensé que hablaba en serio. Yo no sé qué creer. Los restos humanos dentro del barril fueron identificados pocos días después. Se trataba de Travis Coleman. Oh my God, o sea, los tatuajes indicaban que era él y todo obviamente que era él y era en la casa donde él vivía, era obvio. Así es, Choco, después de que hacen este descubrimiento, van y buscan otra vez, se queden en el foco, esta Lena Brooks, y le dicen, oye, pues, ¿qué crees? Ya lo encontramos. Y
así ella dice, pues la verdad no te voy a negar nada de esto. Cuando le informamos lo encontrado, no lloró, no hizo preguntas, solo dijo, sabía que algún día lo encontrarían. Esa frase fue el comienzo del colapso. Después de esa visita, Lena no volvió al trabajo, apagó su celular, nadie supo nada de ella, desapareció como si nunca hubiera estado aquí. La policía la declaró prófuga, pero entonces surgió otra pista, unas viejas fotos, encontradas entre cajas que pertenecieron a una vecina fallecida. En una de ellas, Lena aparecía usando un vestido de verano. Su espalda estaba parcialmente expuesta, y allí algo llamó la atención. Una cicatriz, en forma irregular, como de quemadura. Se consultó con médicos forenses. Según ellos, parecía provocada por agua muy caliente. Alguien se la había hecho, y no por accidente. Wow. Ahí prácticamente, Choco, ella estaba diciendo que ella hizo lo que hizo porque era maltratada y ella había decidido vivir. La ex de Travis también habla y comenta esto. Conmigo fue encantador al principio. Ponce luego se volvió posesivo, me gritaba por cosas pequeñas. Una vez me siguió hasta mi trabajo. Por suerte me alejé a tiempo, pero siempre supe que con Lena algo no andaba bien. Y había más, mucho más. Registros médicos indicaban que Lena había sido hospitalizada en 2 ocasiones entre 1998 y 1999. Una por una supuesta caída en la ducha, otra por lesiones en las costillas. Ninguna denuncia fue presentada. Ella siempre decía que se había tropezado, que era torpe, pero su mirada hablaba de algo más. Estaba asustada, pero no de caerse. O sea, ella prácticamente fue una venganza, ¿no? Sí, Choco, y además como que él le decía, más vale que no vayas y denuncies porque te va a ir peor. Pero bueno, Choco, vamos a ir hasta el último audio. Fíjate que aquí en esta situación ella llega a corte y le dice a su abogado, dice, oye, ok, yo acepto que sí hice eso, pero es que a mí me quería matar. Este cuate, todo comenzó cuando ella quería, él la obligaba a tener niños y ella dijo, no quiero. Ah, pues no quieres, pues nadie tiene. Y la llevó a que la operaran y le quitaran esa oportunidad para alguien en el futuro. Entonces el juez le dice, bueno, mejor escucha lo que le dijo. A ver. El juicio comenzó en septiembre de ese mismo año. El jurado estaba compuesto por 5 hombres y 7 mujeres. La fiscalía presentó el hallazgo del cuerpo, los documentos manipulados y el testimonio de peritos forenses que confirmaron que Travis fue sedado antes de ser ocultado en el barril. La defensa, por su parte, se centró en el historial de abusos, las lesiones médicas previas y el impacto psicológico acumulado en Lena. Lena mostraba todos los signos del llamado síndrome de la jaula. Miedo constante, justificación del agresor y negación de su propio sufrimiento. No se sentía con derecho a escapar, hasta que un día su mente simplemente colapsó. En la sala, Lena permanecía en silencio. Solo habló al final, frente al jurado y a la jueza encargada del caso. What I experienced was hell. Please, ma'am, you are a woman. You took away my dream of being a mother. It's something I can only overcome now. Ms. Brooks, this court recognizes your story. It recognizes that the system failed to protect you, but the law is clear, and you took justice into your own hands. This court doesn't judge you a monster, but it can't absolve you either. El veredicto fue unánime. Culpable de homicidio en 2º grado. La sentencia, 18 años de prisión con posibilidad de libertad condicional a los 11 años. O sea que ya está saliendo o ya salió. Sí, pero ella, no, ella todavía está purgando su condena, Choco. Fíjate que ella decía que la verdad lo hizo porque pues la maltrataban. Entonces la juez le dice, oye, la ley es la ley, no la puedes tomar en tus propias manos, así es de que te aguantas. Oye, Choco, esto pasó, nos han de estar escuchando ahí en Washington. Penachi, o Chenati, o Penachi. Oye, Choco, borracho, nada más decirte que qué lástima que una mujer haga esto. Tú cállate. Bueno, ya regresamos de estos asesinos inesperados. Mi novia planea salir a escondidas con un chico que le gusta. No sé qué hacer. Hola Reddit, soy nuevo por aquí y ojalá viniera con una historia más feliz, pero necesito sacar esto de mi pecho porque no sé qué hacer. Soy estudiante de arquitectura. Hace casi 3 años conocí a la que hoy es mi novia en la facultad.
Ella era la típica chica libre, extrovertida, que no tenía problemas en besar a quien le atrajera en una fiesta. Yo era lo contrario, reservado, sin experiencia. Entré a la universidad sin haber siquiera dado mi primer beso. Nos hicimos amigos, de esos que hablan de todo, sin filtros. Ella había vivido mucho más que yo y yo apenas estaba descubriendo la vida. Un día, por una razón que ni recuerdo bien, nos besamos. Admito que yo forcé un poco ese beso. Fue mi primer beso. Después de eso empezamos algo más físico, sin compromiso, una especie de amigos con derechos. A pesar de todo, ella seguía en su rollo, fiestas, salidas, otros chicos. Con el tiempo algo cambió. Se alejó de todo eso y decidió estar conmigo formalmente. Desde hace más de un año somos pareja. Hoy pasó algo que me rompió. Ella fue a una comida familiar con sus padres y me dejó su laptop, ya que le estoy ayudando con un trabajo pesado. Mientras trabajaba necesitaba pasarme unos archivos y abrí su chat. Vi una conversación con su primo donde mencionaba a mi hermana. Me pareció extraño y con curiosidad, sí, sé que estuvo mal. Abrí el chat. Había muchos mensajes de voz y un mensaje de texto que decía, jaja, sí, mi novio, refiriéndose a mí. Me entró una mala espina. Escuché los audios y no debería hacerlo, pero ya era tarde. En esos mensajes ella le contaba a su primo que quería comerse al amigo de él, que solo aceptaba salir si ese chico iba, que todavía le interesaba y que yo no debía ni enterarme que iban a salir. Lo peor de todo es que ella y ese tipo tienen historia. Fue su enamoramiento durante mucho tiempo. Nunca fueron nada oficial, pero sí sé que se besaron y que a ella siempre le atrajo mucho. Todo eso pasó antes de que estuviéramos juntos, sí, pero ahora me entero que aún sigue interesada en él. Y lo que más me destroza, dentro de unas semanas ya tienen planeado salir a beber juntos, solo ellos tres, ella, su primo y él. Un chico que claramente le sigue gustando, ya que, según sus propias palabras, se lo quiere comer. ¿Estoy exagerando si esto me parte el alma? Ella fue mi primera vez, mi primera novia, la persona en la que más he confiado. Yo la amo de verdad. Sé que muchos van a decir, déjala, no te merece. Y tal vez tengan razón, pero ¿cómo dejas así de fácil a alguien que tanto amas? No sé si enfrentarla, callarme, esperarme a ver si ocurre algo o alejarme ya. Siento que estoy atrapado en una pesadilla. Ella va a volver a mi apartamento dentro de unas horas.